A veces, cuando pasábamos cerca, sentíamos una corriente de aire frío como si el cuarto respirara por sí mismo. A pesar de las bromas y risas, todos sentíamos ese cosquilleo incómodo en la nuca, esa sensación de que algo no estaba bien. La segunda noche, después de cenar y compartir varias copas de vino. Bienvenidos al canal de Voces Anónimas. Soy Gabriel Nocturno y aquí escucharán historias reales y oscuras contadas por quienes han vivido lo inexplicable. Hola, mi nombre es Renata Valdés y todavía me cuesta escribir esto sin sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Lo que voy a contarles sucedió hace aproximadamente 2 años. Cuando decidí viajar con 3 amigos a un pequeño pueblo, en el interior de Chile, buscábamos desconectarnos de la ciudad y elegimos un Airbnb antiguo, de esos que parecen sacados de una postal, techos altos, muebles de madera maciza, vitrales polvorientos y un aroma constante a madera envejecida. Pero también tenía esos pasillos largos que crujen bajo los pies y puertas tan pesadas que parecía que ocultaban secretos de generaciones pasadas. Desde el primer momento que entramos, algo llamó nuestra atención: una puerta al final del pasillo principal, cerrada con 2 grandes candados oxidados. El anfitrión, un hombre mayor de voz pausada, apenas mencionó el tema cuando le preguntamos. Nos dijo, casi sin mirarnos a los ojos, que era solo un depósito antiguo, nada interesante, y que no debíamos preocuparnos. Pero la forma en que lo dijo y el hecho de que evitara cualquier detalle solo hizo que nuestra curiosidad creciera aún más durante el día. Intentamos mirar por las rendijas de la puerta, pero lo único que se veía era una oscuridad densa, casi palpable. A veces, cuando pasábamos cerca, sentíamos una corriente de aire frío como si el cuarto respirara por sí mismo. A pesar de las bromas y risas, todos sentíamos ese cosquilleo incómodo en la nuca, esa sensación de que algo no estaba bien. La segunda noche, después de cenar y compartir varias copas de vino, la conversación inevitablemente giró hacia historias de terror. Uno de mis amigos, Tomás, siempre fue el más curioso y hábil con las manos. Entre risas y desafíos, tomó una cuchilla de la cocina y empezó a manipular la cerradura. El ambiente se volvió tenso y aunque todos fingíamos valentía, nadie se atrevía a romper el silencio expectante. Finalmente, tras varios intentos, la cerradura se dio con un chasquido seco. En ese instante, el aire se volvió más denso y un olor penetrante a moho y algo más, algo que solo puedo describir como antiguo y extraño, nos golpeó de lleno. Entramos despacio, iluminando el cuarto con la linterna del móvil. Era pequeño, con muebles cubiertos por sábanas amarillentas y gruesas capas de polvo. Pero lo que realmente nos heló la sangre fue una de las paredes, estaba completamente cubierta de fotos antiguas en blanco y negro. La mayoría mostraba familias posando rígidamente, pero en algunas, las personas tenían los ojos tachados con tinta roja, y en otras, las figuras estaban borrosas o parcialmente quemadas, como si alguien hubiera intentado borrar su presencia. De la historia, en una esquina, sobre una silla desvencijada, había una muñeca de porcelana. Estaba sentada de espaldas a nosotros, mirando fijamente hacia la pared como si estuviera castigada. Su vestido estaba cubierto de polvo y su cabello enmarañado le daba un aspecto aún más inquietante. Tomás, desafiando el miedo, se acercó y tocó la muñeca. En ese preciso momento, un estruendo sordo resonó justo encima de nosotros, en el ático. Fue tan fuerte y repentino que todos gritamos y salimos corriendo del cuarto, cerrando la puerta tras nosotros y volviendo a poner los candados como pudimos. Esa noche fue interminable. Nadie pudo dormir. Desde el pasillo se escuchaban crujidos y golpes suaves como si alguien o algo caminara de un lado a otro. Juro que, en un momento, escuché el sonido de una silla arrastrándose por el suelo, justo donde estaba la muñeca. Nos quedamos todos juntos en la misma habitación, temblando y esperando que amaneciera al día siguiente, sin decir palabra. Recogimos nuestras cosas y entregamos la llave antes de tiempo. El anfitrión no preguntó nada, solo nos miró con una expresión que nunca olvidaré. Nos fuimos de ese lugar con la sensación de haber perturbado algo que debía permanecer oculto. Hasta hoy, no sé si todo fue producto de nuestra imaginación, del vino, o si realmente había algo oscuro en ese cuarto, pero desde entonces jamás he vuelto a abrir una puerta cerrada en ningún lugar donde me hospedo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar a un cuarto prohibido así? Gracias por leer mi historia. Contarla aquí me ayuda a sentirme un poco mejor, pero todavía se me eriza la piel al recordarla. Si alguien ha vivido algo parecido, me encantaría leerlo en los comentarios. Esa mañana, mientras recogíamos nuestras cosas en silencio, sentí que la atmósfera de la casa había cambiado. El aire era más pesado, y cada pequeño sonido del crujido de la madera, el golpeteo del viento en las ventanas, me hacía saltar de miedo. Cuando pasamos por el pasillo para salir, no pude evitar mirar de reojo hacia la puerta cerrada.
Por un instante, juraría que vi una sombra moverse por debajo de la rendija, como si alguien o algo estuviera allí esperando. No dije nada a mis amigos, pero noté que ellos también evitaban mirar hacia ese lado. Durante el viaje de regreso casi no hablamos. Cada uno parecía perdido en sus pensamientos, reviviendo lo que había pasado. Al llegar a casa, intenté convencerme de que todo había sido una mezcla de sugestión, el ambiente antiguo de la casa y el vino. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, empecé a escuchar ruidos extraños en mi propio departamento. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los sonidos se repetían, pasos suaves, como si alguien caminara descalzo por el pasillo, y un leve arrastrar, similar al que escuchamos con la silla de la muñeca. Lo peor fue una madrugada, cuando desperté de golpe, sintiendo que alguien me observaba. Miré hacia la puerta de mi habitación y por un segundo creí ver una figura pequeña y encorvada, como la silueta de una niña sentada. Parpadeé y desapareció. Pero el miedo me dejó paralizada. Desde entonces, empecé a dejar luces encendidas por la casa y a dormir con la puerta cerrada con llave. Pasaron los días y los ruidos disminuyeron, pero nunca desaparecieron del todo. A veces, encontraba objetos fuera de lugar como si alguien los hubiera movido durante la noche. Incluso llegué a soñar varias veces con la muñeca de porcelana, siempre sentada en la misma silla. Pero esta vez mirándome directamente, con unos ojos vacíos y una sonrisa apenas dibujada. Una tarde, decidí llamar a mis amigos para saber si ellos también habían sentido algo extraño después del viaje. Para mi sorpresa, todos admitieron que sí. Uno de ellos había tenido pesadillas recurrentes, otro escuchaba ruidos inexplicables en su casa. Y el último confesó que había visto sombras en los rincones de su habitación. Nos dimos cuenta de que, de alguna manera, todos llevábamos una parte de esa experiencia con nosotros, como si algo se hubiera pegado a nuestras vidas desde aquel cuarto prohibido hasta hoy. Sigo preguntándome qué habría pasado si no hubiéramos abierto esa puerta. ¿Era solo una coincidencia o realmente despertamos algo que debería haber permanecido dormido? A veces pienso en volver a ese pueblo, buscar respuestas o simplemente enfrentar mis miedos. Pero algo dentro de mí me lo impide. Tal vez hay puertas que nunca deben abrirse. Gracias por leer mi historia hasta el final. Contarla aquí me ayuda a liberar un poco el peso de lo vivido. Si alguien más ha pasado por algo parecido, me gustaría mucho leerlo en los comentarios. ¿Te atreverías tú a volver a ese lugar, Gabriel? ¿Gabriel? Este fue otro episodio de Historias de Suscriptores. Sigue el canal para compartir tu historia y escuchar más historias oscuras. Gracias por tu atención. Gabriel Nocturno del canal Voces Anónimas. Prepárese para la aterradora historia de alguien que se atrevió a desafiar lo desconocido. Aquella noche, nadie esperaba que ocurriera nada realmente extraño. Era el cumpleaños de Camila, y la sala estaba llena de amigos íntimos, música animada y risas. El olor a tarta recién horneada se mezclaba con el aroma de las velas de colores, y todo el mundo parecía estar disfrutando de cada segundo de la fiesta. Entonces, en una conversación, alguien mencionó el ritual del cumpleaños, el que prometía cumplir los deseos, pero a un precio misterioso. Al principio, era solo una broma. Lucas, siempre el más escéptico del grupo, se rió a carcajadas y dijo que era algo sacado de una película de terror barata. Otros lo alentaron, más como broma que porque realmente creyeran en ello. La idea fue creciendo de provocación en provocación. Imagínate que funcionara, bromeó Ana, cogiendo el móvil para buscar las reglas en internet. Al grupo le pareció divertido y aceptó enseguida. Recogieron las 7 velas negras improvisadas con lo que tenían, un espejo de baño, papel y un bolígrafo. El ambiente, antes ligero, empezó a cambiar mientras lo organizaban todo en la mesa del salón. Reían y bromeaban, pero se percibía cierto nerviosismo en el ambiente, esa risa nerviosa que intenta ocultar la incomodidad. Incluso la música de fondo parecía haberse vuelto repentinamente más tranquila, como si la casa estuviera prestando atención. Camila, la cumpleañera, fue la encargada de escribir el deseo. Dudó un momento, mirando a sus amigas, pero al final se animó. Todos se sentaron alrededor de la tarta, se apagaron las luces y se encendieron las velas. Lucas siguió bromeando, diciendo que iba a pedir aprobar directamente al final del semestre o que le tocara la lotería. Pero cuando llegó el momento de mirarse al espejo y repetir las palabras del ritual, incluso él se puso más serio. Fue como si la temperatura de la habitación hubiera bajado de repente unos grados.
Se hizo el silencio y, por un momento, nadie quiso ser el primero en hablar. Fuera, el viento empezó a golpear las ventanas y las sombras de las velas bailaban en las paredes, estirándose y encogiéndose como si tuvieran vida propia. Fue entonces, en medio de la tensión, cuando alguien soltó una carcajada, pero se apagó rápidamente, ahogada por las miradas de desaprobación de los demás. Todos lo sentían, algo era diferente. Y aunque ninguno de ellos lo admitiría, nadie quería ser el siguiente en romper el ambiente. El ritual continuó, cada uno sintiendo el peso de la broma, sin saber o sin querer creer que estaban a punto de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. En el momento exacto en que Camila terminó de leer mentalmente su deseo, un pesado silencio se apoderó de la sala. Las llamas de las velas comenzaron a vacilar, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. De repente, todas las luces de la casa parpadearon al mismo tiempo, como si la electricidad luchara contra alguna presencia invisible. El espejo, que hasta entonces solo había reflejado los rostros tensos de los participantes, se difuminó en su interior, formando una niebla que parecía moverse por sí sola, creando figuras indistintas. Fue entonces cuando un estruendo resonó en el pasillo y uno de los cuadros se desprendió de la pared, rompiendo el cristal en 1000 pedazos. El susto fue inmediato, pero nadie se atrevió a levantarse. ¿Te ha pasado algo similar? Suscríbete al canal y cuéntanos tu historia. Bienvenidos al canal de Voces Anónimas. Soy Gabriel Nocturno y aquí escucharán historias reales y oscuras contadas por quienes han vivido lo inexplicable. Entonces un fuerte escalofrío recorrió la habitación, haciendo temblar aún más las velas, hasta que una a una empezaron a apagarse, como si alguien las ahogara con sus dedos invisibles. En medio del caos, todos oyeron, casi al mismo tiempo, un susurro que venía de sus espaldas, un susurro que decía nombres, alternando entre graves y agudos, como las voces de varias personas mezcladas. Camila sintió que una mano helada le tocaba el hombro y, en ese momento, Lucas lanzó un grito de puro terror. En respuesta, el espejo se resquebrajó y en la grieta se formó rápidamente la silueta de un rostro extraño que sonreía con la boca demasiado abierta para ser humano. La desesperación se apoderó de ella. Ana intentó correr hacia la puerta, pero tropezó y sintió como si algo invisible tirara de ella hacia el círculo. Los gritos se hicieron más fuertes, una mezcla de pánico y dolor, mientras las sombras de las paredes parecían ganar cuerpo y acercarse, hambrientas. Cada vez que alguien gritaba, el aire se volvía más pesado, el frío más intenso y la sensación de asfixia mayor. Era como si la entidad que había sido invocada durante el ritual se alimentara del terror de los participantes, haciéndose más fuerte con cada grito, con cada súplica. El miedo era palpable, casi material. Los gritos resonaban por toda la casa, pero parecían ser absorbidos por las paredes, amortiguados, como si un velo invisible impidiera que escapara sonido alguno. Los participantes, desesperados, intentaron deshacer el círculo, apagar las velas que quedaban, pero cuanto más intentaban actuar, más crecía la sensación de que estaban siendo observados y manipulados. El ritual, que había comenzado como una broma, era ahora una trampa sobrenatural, y la entidad, alimentándose del terror y la desesperación, parecía más real y presente de lo que nadie hubiera podido imaginar. Y en ese instante, todos comprendieron, los gritos no eran un grito de auxilio, sino una ofrenda, un festín por lo que se había traído del otro lado. Cuando por fin se apagó la última vela, el silencio en la sala era casi insoportable. Los amigos, aún conmocionados y con voces llenas de espanto, trataron por todos los medios de deshacer lo que habían hecho. Repetían frases de disculpa, se persignaban, arrojaban agua bendita improvisada con lo que tenían a mano, pero la sensación de opresión no cedía. Camila, con manos temblorosas, intentó quemar el papel del deseo, pero la llama no prendía. El espejo, ahora agrietado, parecía devolver miradas que no pertenecían a nadie del grupo. Se miraron unos a otros,
dándose cuenta de que allí algo había cambiado para siempre. Acordando no volver a hablar de ello, cada uno se fue a su casa aquella noche intentando convencerse de que todo había sido una broma que se les había ido de las manos. Pero el terror no se limitó a aquella habitación. En los días siguientes, todos empezaron a notar señales de que la entidad convocada durante el ritual no se había quedado atrás. Camila se despertaba de madrugada con la sensación de estar siendo observada, y en los espejos del piso aparecían reflejos extraños, siempre distorsionados, como si algo intentase cruzar al otro lado. Ana empezó a oír susurros en lugares vacíos, y Lucas sentía escalofríos constantes, como si alguien caminara justo detrás de él, incluso en calles concurridas. Los objetos se movían inexplicablemente y las puertas se cerraban solas, incluso en ausencia de viento. El miedo, antes compartido y colectivo, era ahora una presencia silenciosa en cada rutina individual. El grupo buscó ayuda en foros, iglesias e incluso en los relatos de otros miembros que habían pasado por experiencias similares, pero nadie parecía saber cómo romper el vínculo con lo que habían traído del otro lado. Por mucho que intentaran que sus vidas volvieran a la normalidad, todos lo sabían, algo invisible estaba con ellos, alimentándose del miedo silencioso que ahora formaba parte de sus días. Y a día de hoy, ninguno de ellos sabe con certeza cuándo o si esa presencia desaparecerá. Quizá, mientras escuchas esta historia, esté más cerca de lo que crees. Al fin y al cabo, hay rituales que nunca deberían ser bromas. Y fiestas que terminan mucho después de que se haya ido el último invitado. ¿Qué pasó realmente con el grupo después de aquella noche? Solo ellos, y quien se atreva a repetir el ritual, pueden saberlo. ¿Te ha pasado algo similar? Suscríbete al canal y cuéntanos tu historia. Bienvenidos al canal de Voces Anónimas. Soy Gabriel Nocturno y aquí escucharán historias reales y oscuras contadas por quienes han vivido lo inexplicable. Ellos estaban vacíos y yo estaba solo en esa planta. Al entrar en el ascensor, sentí un extraño escalofrío, pero lo achaqué al frío. Justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, vi en mi reflejo a una mujer con bata blanca que se dirigía hacia mí a toda prisa, como si quisiera entrar. Bienvenidos al canal de Voces Anónimas. Soy Gabriel Nocturno y aquí escucharán historias reales y oscuras contadas por quienes han vivido lo inexplicable. Hola Gabriel, me llamo Lucía Morales y soy enfermera desde hace 8 años. Trabajo en un antiguo hospital público, conocido por sus historias y leyendas entre el personal. Aunque soy una persona bastante racional, viví una situación en el turno de noche que me hizo replantearme todo lo que creo sobre lo sobrenatural. Era una noche lluviosa, hacia las 2 de la madrugada. Necesitaba llevar unas pruebas al laboratorio del sótano y opté por utilizar el ascensor de servicio, ya que los pasillos estaban vacíos y yo estaba solo en esa planta. Al entrar en el ascensor, sentí un extraño escalofrío, pero lo achaqué al frío. Justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, vi en mi reflejo a una mujer con bata blanca que se dirigía hacia mí a toda prisa, como si quisiera entrar. Instintivamente pulsé el botón para detener la puerta, pero ella se detuvo en el umbral, me miró fijamente y no dijo nada. Le pregunté si bajaba conmigo, pero permaneció inmóvil, sin responder. Las puertas se cerraron solas y el ascensor comenzó a descender. Sentí un peso en el pecho y, cuando volví a mirar hacia la puerta cerrada, vi el reflejo de la mujer, como si estuviera detrás de mí. Grité de terror. Pero en el ascensor no había nadie aparte de mí. Permanecí inmóvil y empecé a llorar de desesperación. Aquello me aterrorizó por completo. Cuando llegué al sótano, bajé corriendo al laboratorio y conté lo sucedido a uno de los técnicos. Apenas podía hablar. Él, que trabajaba allí desde hacía muchos años, se limitó a suspirar y dijo: «Usted vio a la mujer en el ascensor. Mucha gente la ha visto, pero nadie sabe quién es. Dicen que era una enfermera que desapareció misteriosamente hace décadas, y de vez en cuando se aparece a los recién llegados. Desde entonces, evito utilizar ese ascensor por la noche».
La sensación de ser observada nunca me ha abandonado del todo, y hasta el día de hoy no puedo explicarme qué ocurrió realmente. Gracias por leer mi historia. Compartir esta historia aquí me hace sentir más ligera, y me gustaría saber si otros colegas también han experimentado algo inexplicable en el hospital. Este fue otro episodio de Historias de Suscriptores. Sigue el canal para compartir tu historia y escuchar más historias oscuras. Gracias por tu atención. Gabriel Nocturno del canal Voces Anónimas. La historia de hoy fue enviada por la suscriptora Catarina Vargas, el bebé que llora, que vieron las enfermeras durante el turno de noche. Hola SR Gabriel, me gusta llamarte Gab. Tengo muchas ganas de que cuentes mi historia en tu canal. Mi nombre es Catarina Vargas y quiero compartir una historia que nunca he podido olvidar. Ocurrió hace poco más de 4 años, cuando estaba de guardia nocturna en un antiguo hospital del centro de la ciudad. Bienvenidos al canal de Voces Anónimas. Soy Gabriel Nocturno y aquí escucharán historias reales y oscuras contadas por quienes han vivido lo inexplicable. El hospital siempre tuvo fama de estar cargado, pero hasta esa noche nunca había visto nada realmente extraño. Era una típica noche de guardia, pasillos silenciosos, frías luces de neón que parpadeaban de vez en cuando y una sensación de cansancio que solo conocen quienes han trabajado de madrugada. 2 de mis colegas y yo estábamos en la sala, intentando mantener el ánimo a pesar de la somnolencia y el ambiente pesado que parecía apoderarse del hospital a medianoche. Alrededor de las 3 de la madrugada, una de mis compañeras, Carla, comentó que percibía un fuerte olor a éter procedente de uno de los pasillos de la antigua sala, que ya no se utilizaba para ingresos. Fuimos allí para comprobarlo, ya que era nuestro deber asegurarnos de que todo era seguro. A medida que avanzábamos por el pasillo, la sensación de frío aumentaba. ¿Te ha pasado algo similar? Suscríbete al canal y cuéntanos tu historia. Y el silencio era tan absoluto que podíamos oír el eco de nuestros propios pasos. A mitad del pasillo, oímos lo que parecía el llanto de un niño. Nos miramos sorprendidos, ya que en ese pabellón no había pacientes infantiles. Decidimos seguir el sonido, que parecía proceder de una de las antiguas habitaciones de aislamiento. Cuando nos acercamos, el llanto cesó bruscamente y la puerta, que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Entramos despacio, sintiendo que el corazón nos latía más deprisa. La habitación estaba vacía, pero el olor a éter era aún más intenso en el interior. De repente, Carla señaló hacia la esquina oscura de la habitación, donde parecía haber una sombra más densa, como si alguien estuviera agazapado. Encendimos la linterna de nuestros móviles, pero no había nada, solo la pared desconchada y el suelo frío. Salimos de la habitación asustados, pero intentamos mantener la calma. De vuelta a la sala, todavía perplejos, nos encontramos con uno de los enfermeros más veteranos del hospital, el Sr. Jorge. Le contamos lo sucedido, esperando que nos dijera que eran imaginaciones nuestras. Pero él se limitó a sonreír y nos dijo: no son ustedes los primeros que oyen ese grito. Dicen que hace muchos años murió una niña en este sector y, de vez en cuando, llora buscando a su madre. Después de esa noche, evitamos ese pasillo durante los siguientes turnos. El hospital siguió funcionando con normalidad, pero la sensación de que allí había algo nunca nos abandonó del todo. Me pregunto si, como nosotros, otros profesionales también han sido testigos de lo inexplicable durante la noche. Si alguien ha vivido algo parecido, me encantaría que lo contara en los comentarios. Gracias por escucharme. Contarlo aquí me hace sentir menos sola. ¿Y tú, qué crees que pasó realmente aquella noche? Este fue otro episodio de Historias de Suscriptores. Sigue el canal para compartir tu historia y escuchar más historias oscuras. Gracias por tu atención. Gabriel Nocturno del canal Voces Anónimas.